Ya estamos en la hora, vamos a comenzar entonces. Sean todos bienvenidos a su curso de administración de base de datos. Vamos a dar inicio a lo que es la clase del día, la cual corresponde a lo que es la unidad número 2, titulada Administración de usuarios y servicios de transformación de datos. Dentro de ella vamos a ver el tema 2.4, interacción de funciones, procedimientos almacenados y desencadenadores, que es un complemento de los contenidos que habíamos visto ya en lo que es la unidad 1. No sé por qué aparece en este punto en particular, pero bueno, no podemos hacer otra cosa, hay que cumplir con lo que manda el sílabo. Nosotros ya habíamos hablado de estos tres elementos, las rutinas en SQL, las cuales están integradas por funciones, procedimientos almacenados y desencadenadores. Respecto a ella podemos decir lo siguiente. Vamos a dar la oportunidad a su delegada para que lea esta pantalla. Ok, las funciones. ¿No se oye? Comienzo, profesor. No la oigo. ¿No me escucha? Ya mejor. Ok, las funciones, procedimientos almacenados y desencadenadores se clasifican genéricamente como rutinas. Estos elementos permiten mejorar la calidad y rendimiento de la base de datos, caracterizándose además por su capacidad de reutilización. Las consultas complicadas son mucho más fáciles de formular y entender si se descomponen en vistas más simples que luego se combinan, siendo para ello de gran ayuda este tipo de rutinas. Muy bien. Solamente que en vez de dijo calidad y era seguridad. Pero no importa, leyó muy bien, señorita, no se preocupe. Entonces, como pueden ver, allí lo que estamos diciendo es que esos tres tipos de elementos, es decir, funciones, procedimientos almacenados y desencadenadores, son llamados o son clasificados genéricamente como rutinas. Es decir, cuando hablamos de rutinas nos referimos a cualquiera de esos tres elementos. Ellos nos ayudan con la parte de seguridad, especialmente lo que es el procedimiento almacenado, y con la parte de rendimiento de la base de datos. Las tres rutinas hacen esa función. Todas tienen la capacidad de reutilización que ya nosotros conocemos de la parte de funciones de otros lenguajes de programación. Continuamos entonces. Aquí tenemos que una rutina, en este caso definida por el usuario, debe ser creada mediante el uso de alguna de estas sentencias. Tenemos la sentencia créate función, la sentencia crear procedimiento y la sentencia crear disparador. Ya de esto lo habíamos hablado anteriormente, que es la instrucción create de SQL, que revisamos bastante al principio del curso. No voy a dar gran detalle al respecto porque es simplemente una sentencia SQL ya conocida. Vamos a hablar ahora un poco de los procedimientos almacenados. Fíjense que un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones SQL guardadas con un nombre en la base de datos a los que se puede acceder directamente. Esta directamente es sumamente importante. Vean que el procedimiento almacenado está unido a la base de datos. No se puede separar de ella. Los procedimientos almacenados son particularmente útiles
porque en primer lugar permiten que las operaciones de la base de datos se encuentren disponibles para aplicaciones externas, sin exponer ninguno de los detalles internos de la estructura de la base de datos. Esto nos ayuda a mejorar la seguridad, tal como les comenté al principio. Entonces, ese hecho de que el procedimiento almacenado nos permita mejorar la seguridad se debe a una de sus características, la cual es que él permite asignar temporalmente a un usuario privilegios que no tenga en realidad, permitiéndole realizar ciertas funciones sin la necesidad de darle la autorización realmente. Es decir, podríamos llamarlo como unos permisos virtuales temporales, los cuales no pertenecen realmente al usuario, sino al procedimiento almacenado. Cuando hablamos de funciones personalizadas, ellas no necesariamente tienen que ser de tipo interno. Ellas pueden también estar fuera de la base de datos, es decir, ser de tipo externo. Las funciones personalizadas son bloques de código con algún propósito específico, utilizado repetidamente para resolver algún problema en particular, como por ejemplo algún cálculo, cortar una cadena, determinar su longitud, etcétera, los cuales pueden ser accedidos dentro de las diversas construcciones de nuestra base de datos. Entonces vean que este es el único componente que es de tipo externo e interno. Los otros dos son solamente de tipo interno. Las funciones en SQL se pueden clasificar en dos categorías: las integradas y las personalizadas. Sabemos que SQL incluye una serie de funciones integradas, las cuales vienen implementadas de manera predeterminada en el servidor, permitiéndonos realizar diversos tipos de manipulaciones de datos. Las funciones integradas se pueden clasificar básicamente en las categorías que tienen en pantalla: funciones de cadena, funciones numéricas, funciones de fecha y funciones de agregación, aunque hay otras, pero su uso no es tan generalizado, por lo tanto de momento no va a ser tomado en cuenta. Por otro lado, aquí tenemos la definición de funciones integradas. Son aquellas que vienen predeterminadas en SQL. Ahora, por otro lado, también tenemos lo que son las funciones personalizadas. Estas son aquellas que no forman parte del lenguaje SQL directamente y que el administrador de la base de datos construye para algún propósito específico. Es decir, son aquellas funciones que nosotros como gerentes, como administradores de la base de datos, debemos construir para ir solucionando los diversos problemas que se nos vayan presentando. Existen infinidad de tipos de estas funciones, ya que solo están limitadas por la creatividad del administrador de base de datos y por su dominio de lo que es el lenguaje SQL, el cual, a pesar de tener muy pocas instrucciones, es sumamente versátil en cuanto a lo que es el manejo de los datos. Una característica importante entonces de SQL es que los usuarios puedan definir sus propias funciones y métodos personalizados, es decir, crear sus propias rutinas, las cuales pueden ser posteriormente incluidas en las consultas SQL para aumentar su funcionalidad, es decir, para darle nuevas opciones
y capacidades. Tenemos en tercer lugar lo que son los disparadores. Ay, aquí coloqué mal. Aquí no es procedimiento almacenado. Estoy usando el mismo dibujito y se me olvidó cambiarle el título. Entonces aquí estamos haciendo referencia no a procedimientos almacenados. Este dibujo hace referencia a un disparador, desencadenador, como quieran llamarlo. Un desencadenador. Desencadenador. El cual es un elemento sumamente útil dentro de lo que es el manejo de base de datos SQL a fin de poder automatizar ciertas acciones cuando se produzcan eventos determinados. Los desencadenadores son entonces funciones de tipo interno que se activan de manera automática debido a la ocurrencia de ciertos eventos específicos. Vamos a ver entonces un poco acerca de la utilidad de los desencadenadores. Ya mandamos a leer a la delegada. Vamos a mandar a leer ahora a quien está de primero, el señor Verastegui. Señor Verastegui, ¿puede leer, por favor? Como que no. ¿Así? Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Por favor, léame esa pantalla para el grupo que se oiga. A ver, utilidad de los desencadenadores. Los disparadores definen acciones que se deben ejecutar automáticamente cuando se producen ciertos eventos, teniendo muchas aplicaciones, como la implementación de reglas de negocio, la auditoría del registro histórico e incluso realizar acciones fuera del sistema de base de datos. Son funciones internas asociadas a una tabla específica que se activan en forma automática predeterminada, antes, before o después, after, de la ejecución de ciertos eventos SQL. Insert, update, delete. Muy bien. Entonces allí lo que nos está diciendo es que estos son elementos sumamente útiles que nos permiten, en este caso nombran como ejemplo la implementación de reglas del negocio, la auditoría de lo que es la bitácora, e incluso nos permiten activar acciones fuera del sistema. ¿Cuáles son esas acciones fuera del sistema? Serían las funciones que tenemos de tipo externo. Entonces fíjense que son sumamente útiles. Allí faltó por incluir la parte de alertas o alarmas, que está directamente vinculada con lo que es los desencadenadores, la automatización de procesos en la base de datos. Vean que tenemos allí dos tipos de momentos en los que se pueden realizar, que serían before y after, antes o después de que ocurra cierto evento. El antes no quiere decir que él va a predecir el evento, sino quiere decir como que al principio del evento, antes de guardarlo. Y el después es lo que hace referencia es al final del evento, cuando ya lo hayamos guardado, cuando ya lo hayamos completado. Y allí tenemos nuestros tres eventos fundamentales que están relacionados con esta rutina de los desencadenadores. Tenemos el insert, que quiere decir agregar información a la base de datos. Tenemos el update, que significa modificar información contenida en la base de datos. Y tenemos el delete, que significa borrar contenidos de la base de datos.